Bueno, hoy vamos a hablar sobre ergonomía cognitiva. Entonces, cuando definimos ergonomía cognitiva, estamos hablando de las capacidades y limitaciones del usuario desde el procesamiento de la información, ¿cierto? El producto da un montón de información con los botones que tiene, con los colores, con imágenes, con, por ejemplo, texto, ¿cierto? Todo eso es información que nos da el producto. Entonces, toda esa información, el usuario la procesa y puede o cometer errores en la ejecución o no cometer errores y hacerlo como está diseñado el producto, ¿cierto? Entonces, diferente a la ergonomía física que nos habla de posturas, de rangos de movimiento, que nos habla del cuerpo humano como tal, de la anatomía y fisiología del cuerpo humano, la ergonomía cognitiva nos habla entonces de esa capacidad de entender la información que el producto nos está dando, ¿cierto? Estamos hablando como de la parte del cerebro, del raciocinio. Como pues podemos ver acá, entonces se encarga de los procesos cognitivos y mentales y incluye la memoria, la percepción y el razonamiento de la información. Entonces, ¿qué tanto recuerdo los pasos que tengo que dar para accionar el producto? ¿Cómo percibo esa información? Si soy capaz de interpretarla. Y el razonamiento, que es eso, pues interpretar esa información, entender qué es lo que tengo que hacer en el siguiente paso. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de, pues, qué tiene que ver como esa ergonomía cognitiva, qué elementos incluye. Entonces incluye tanto el usuario como el contexto como el producto. ¿Qué pasa? El usuario y el producto siempre hacen parte de un contexto. Entonces, el contexto puede ser el contexto universitario, puede ser el contexto en un país, en una región o en el mundo, ¿cierto? Entonces, en el contexto en el que nos desenvolvamos va a haber, digamos, una información que está preestablecida, que la gente, digamos, pues recuerda y está acostumbrada a accionar productos de esa manera. Y también, entonces, desde esa información, desde eso que es común, entonces ya miramos cómo es esa interacción entre el usuario y el producto, ¿cierto? Cómo se comporta el usuario al interactuar con ese producto, con esa información que el producto le está dando a partir de un montón de elementos que tiene. Muy bien, entonces, ¿cuál es como el flujo normal del uso de un producto? Entonces, tenemos el usuario lo que hace es utilizar un producto, ¿cierto? Y ese producto tiene elementos que le da indicaciones a ese usuario, ¿cierto? Esas indicaciones, digamos que el usuario las interpreta, las observa y demás. Y dependiendo entonces de lo que él entienda, de lo que él procese en su cerebro, entonces puede o utilizar adecuadamente el producto o inadecuadamente el producto. Es lo mismo que el producto indica adecuadamente o el producto indica inadecuadamente. Cuando el producto indica adecuadamente, tiene, digamos, los elementos necesarios para que el usuario entienda el producto, se produce la satisfacción del usuario. O sea, el usuario se siente bien interactuando con el producto, probablemente va a haber más adherencia, probablemente lo va a seguir usando, ¿cierto? Porque se siente bien. Ahora, ¿qué pasa si el producto lo indica inadecuadamente? Indica cómo es la forma de su funcionamiento de forma inadecuada. Entonces se da el error, ¿cierto? Y hay tres tipos de error. Está el error de percepción, está el error de decisión y está el error de acción. ¿Qué pasa? El error de percepción es cuando yo no sé o el usuario no entiende para qué, cuáles son las indicaciones de ese producto, para qué es un botón, por ejemplo. Entonces yo no entiendo para qué está esta palanca acá, yo no entiendo estas letras qué significan, ¿cierto? Entonces ese es el error de percepción, cuando no se entiende. Bueno, el error de decisión significa que el usuario entiende qué es lo que tiene que hacer, pero toma la decisión de no hacerlo. Eso es muy común, por ejemplo, en Sabaneta, que tenemos entonces el taladro, que tenemos la cortadora y demás, y hay un seguro que debemos poner, pero el usuario dice, a mí no me va a pasar nada, entonces yo voy a seguir, yo entiendo la señal, pero yo no la voy a hacer, ¿cierto? Esa es como la segunda. Y el error de acción es que yo lo entiendo, tomo la decisión de hacerlo bien, pero el usuario no es capaz de ejecutarlo de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un producto que tiene demasiados pasos, por ejemplo, y el usuario no es capaz de recordar qué es lo que tiene que hacer. Es lo que yo les contaba también, por ejemplo, con el tema de las prótesis del miembro superior, ¿cierto? Cuando antes poníamos varios sensores. Entonces, el usuario entendía, ¿cierto? El usuario tomaba la decisión de hacerlo bien porque le parecía importante, pero el momento de accionarlo, él no recordaba cuál era el patrón. Entonces,
Cuando se da alguno de estos tres errores, se da la insatisfacción del usuario con el producto, ¿cierto? Y probablemente entonces el usuario no lo va a volver a usar o pues no va a haber adherencia, no lo va a usar de vez en cuando, tal vez pues no se va a sentir tan cómodo, entonces va a ser una cosa más esporádica. Muy bien, entonces ahorita les hablaba de que, digamos, culturalmente hay unos, como unas señales preestablecidas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de los botones y los switches, si miramos aquí al lado izquierdo, si ustedes ven esta primera imagen, miren cuál es la diferencia entre los dos, ¿cierto? Miren que uno es un botón y el otro es un switch. El verde es un botón y el rojo, perdón, no es un switch, no, es algo para girar, ¿cierto? Entonces miren la diferencia con esto. Generalmente las roscas tienen como una textura diferente alrededor, ¿cierto? De ese círculo, a pesar de que los dos son de la misma figura geométrica, son circulares, ¿cierto? Digamos que al tener como estas muesquitas, nos indica que hay que girar, ¿cierto? Lo mismo hacen las flechas también nos están mostrando que gira. Lo mismo esta perilla de la lavadora, ¿cierto? Al tener estas muesquitas nos indica que gira. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un botón y ponemos estas muescas, lo más probable es que el usuario piense que es para girar y no para oprimir. Lo mismo pasa también como con la distancia que hay, como lo que sobresale esta perilla, ¿cierto? Generalmente, como son perillas, sobresalen una longitud suficiente para yo poder poner los dedos ahí. Diferente a un botón, que un botón no necesita tener como tanto, no tiene que sobresalir tanto porque yo simplemente oprimo, ¿cierto? Entonces miren que acá hay pues como ciertas diferencias. Los segundos son las palancas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo sean las palancas, también a mí me van a indicar ciertas cosas. Si yo veo una palanca vertical, ¿cierto? Lo más probable es que yo la ale, ¿cierto? Yo la ale hacia mí. Si yo, por ejemplo, no tengo esta, por ejemplo, que no es, que es como más de hundir, entonces es como para empujar. Pero cuando yo tengo una palanca que solamente está conectada a uno de los lados, pues lo que convencionalmente hemos aprendido es que es como para girar. Entonces, eso es muy importante porque cuando vamos a diseñar productos, tenemos que tener en cuenta las convenciones del contexto en el que estamos trabajando. No sé si, no sé, en India, en Japón, esto sea diferente. Entonces, en ese caso, tendremos que hacer como una búsqueda de qué es lo que se usa en ese lugar. Pero si nosotros estamos diseñando para el contexto colombiano, latinoamericano, americano, por decir de alguna manera, estas convenciones hay que tenerlas en cuenta para que el usuario cuando use nuestro producto sepa qué hacer. Si nosotros ponemos, por ejemplo, este tipo de palancas que está unida a un lado y lo que queremos es que empuje, pues el usuario se va a equivocar. Entonces, esas convenciones es importante tenerlas en cuenta para una mejor usabilidad. Hay otras convenciones universales, ¿cierto? Por ejemplo, generalmente el rojo está asociado con calor, el azul está asociado con el frío. Hace un tiempo vi un tomadero, por ejemplo, que los tenía al revés. Entonces el agua fría salía en rojo. Entonces a veces puede pasar que el usuario se equivoque, ¿cierto? Y piense que va a salir agua caliente. Entonces, esto es importante. El tema de los semáforos, ¿cierto? Sabemos que el rojo es para parar, que el amarillo es para andar más despacio y que el verde es para continuar. Entonces, si yo los uso al revés, si yo uso, por ejemplo, en algún producto, en una silla de ruedas o algo así, yo uso un rojo para seguir, pues probablemente el usuario se va a equivocar. Lo mismo este switch que es I/O, ¿cierto? Que es encendido y apagado. Si yo lo uso al revés, si no tengo en cuenta estas convenciones, pues también el usuario se va a equivocar y puede ser también como peligroso para el usuario en caso de que esté encendiendo algo que no debería encender o en el momento que no debería encenderlo. Y lo mismo, por ejemplo, para destapar, para abrir y demás, pues generalmente se usa la regla de la mano derecha, ¿cierto? Que es hacia arriba, hacia donde va pues como el dedo, abre, ¿cierto? Hacia arriba abre y hacia abajo, que es digamos hacia la izquierda, lo que hago es cerrar ese compartimiento, ese frasco y demás. Entonces también lo tengo que tener en cuenta. Si en mi producto hay algo de atornillar, si hay algo de abrir, si hay algo de cerrar, pues tengo que tener en cuenta la convención de la mano derecha. Listo. Si no, voy a ocasionar errores en el producto. Ok,
Acá les cuento dos ejemplos. Tenemos una modelo, exalumna de la U. Entonces, acá hay dos ejemplos que me parece muy importante. No sé si alguno de ustedes ha usado la máquina de café y no sé cuántos de ustedes se han equivocado. Yo por lo menos me he equivocado muchas veces. ¿Por qué? Porque al principio yo siempre dejaba la parte de escoger cuánta azúcar quería para el final. Y entonces, ¿qué me pasaba? Que ya no la podía elegir y siempre me quedaba dulce. Si uno se pone a ver cuál es el paso a paso regular cuando uno se hace un café, ¿cierto? Entonces uno, no sé, se sirve el café, se sirve la leche y de últimas está agregando el azúcar. Entonces aquí esta máquina lo está haciendo al revés. Esto lo que hace es que haya mayor probabilidad de que haya un error de ejecución. Lo mismo, estos encendedores de las luces en la universidad. No sé qué les ha pasado, cómo les ha ido con eso, pero generalmente hay muchos errores. Entonces uno no sabe, uno dice, bueno, prendamos las luces de atrás y uno hunde todo hasta que lo logra, ¿cierto? Pero hay muchos errores en el proceso. Entonces, no es claro que, digamos, la parte de arriba es adelante y la parte de abajo es atrás. Habría que poner, no sé, el switch de otra manera o hacer como alguna convención en letras o en imágenes para que, digamos, haya menor error de ejecución. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí el tema de ergonomía cognitiva. ¿Listo? Ahora vamos entonces a pasar a cuál es el trabajo que ustedes deben hacer, el trabajo en equipo. Entonces, haciendo uso de esta información que les acabo de compartir para analizar el video de Think Aloud que ustedes realizaron, ¿cierto? Lo que van a hacer con ese video es que van a tomar pantallazos del video en donde ustedes encuentren que el usuario cometió errores de uso, ¿cierto? Lo que van a hacer es poner esos pantallazos y poner cuál fue el error y cuál fue la causa, o sea, la característica del producto que está ocasionándola posiblemente. No sé, que el botón tiene muescas y parece que es una perilla, pero es un botón. Que está poniendo el agua caliente en azul, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas, ¿qué característica lo muestra? Que son muchos pasos y el usuario de pronto no es capaz de recordar todos los pasos que tiene que hacer. En tal caso de que no encuentren ningún error porque el producto está súper bien diseñado o porque el usuario, no sé, cognitivamente entendió todo súper bien, entonces en ese caso van a describir las características del producto que hacen que el usuario lo use correctamente, ¿cierto? Entonces, porque el usuario oprimió bien el botón, porque el usuario ejecutó bien los pasos para encenderlo y demás, ¿cierto? Entonces, ese es muy importante en caso de que no encuentren ningún error. Estas son las referencias de las imágenes y la bibliografía. Recuerden que todos lo sacamos de la guía de Proyecto 4, que es una materia NEAFIT. Muchas gracias.